preguntas con respecto a la clase. Me preguntan sobre la materia, que es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y que posee una masa. Y la pregunta era, ¿cómo el flujisto la elimina? Creo que no me di a explicar muy bien. En ese caso, no es que el flujisto la elimine, ¿verdad? O sea, pongamos de ejemplo que era como una creencia, ¿verdad? Algo que no es verdadero, pero que en ese tiempo pues la gente tomaba como verdadero, ¿verdad? Se creía que el flujisto pues simplemente desaparecía la materia, porque como yo les dije, queman una hoja de papel, ustedes pesan una hoja de papel y pesa, por ejemplo, 1 gramo, y luego van y la queman y juntan la ceniza, ¿verdad? Y la van a volver a pesar y probablemente, seguramente, va a pesar pues unos cuantos gramos menos. Eso era lo que decía la gente, que había algo en el espacio, en nuestro medio, que eliminaba la materia, pero realmente, gracias a los avances de la química, pues sabemos que no es así, que simplemente se generan productos de una reacción y estos productos abandonan el medio de la reacción y por eso se pierde en parte eh, la masa o el peso que teníamos principalmente. La investigación científica, la hipótesis, las conclusiones tienen un número definido. Pues realmente no tienen como que tienes que hacer 5 o 6 conclusiones o 5 o 6 hipótesis. Pero, por ejemplo, las conclusiones de todos los datos observables, mientras más conclusiones específicas tengas, pues sí va a ser una mejor investigación, va, porque te va a aportar más conocimiento. Y en el caso de las hipótesis, pues es lo que vamos a formular nosotros como la creencia. Podemos formar múltiples hipótesis. Yo puedo decir que al quemar una hoja, pues se va a producir humo negro, se va a producir un humo que no veo, se va a producir agua, no sé, puedo hacer una gran cantidad de hipótesis y comprobarlas, ¿verdad? Que este es el principal propósito del método científico. ¿Y por qué la piedra filosofal era algo tan importante que buscaban dentro de la alquimia? Pues como lo mencioné, se tenía igual la creencia de que la piedra filosofal pues iba a ser inmortal a la gente, iba a convertir elementos en oro, iba a convertir, por ejemplo, una cuchara en oro. Me imagino que así lo pensaban. Y pues eso era la importancia de encontrar esa piedra. Imagínense una piedra que hiciera eso, pues que no querría encontrarla, todos querrían volver ricos e inmortales. Me preguntan también acá, ¿en qué año exactamente habló sobre Leucipo, de Mileto y Demócrito? Pues en el video creo que hice mención al 3800 a.C., pero eso era de los neandertales. Lo hice mención al 3080 a.C., que aquí es donde está Leucipo, de Mileto y Demócrito, que diera más ejemplos de sustancias puras, la diferencia entre las mezclas. Pues sustancias puras. Las sustancias puras van a estar compuestas de elementos, ¿verdad? O sea, vamos a la tabla periódica y ahí hay sustancias puras. Y la diferencia entre mezclas, bueno, mezclas es parte de... sí, bueno. Las sustancias puras van a ser aquellas que vamos a encontrar nosotros como de manera dada en la naturaleza, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a encontrar el oro, que va a estar compuesto de átomos de oro, ¿verdad? Vamos a encontrar oxígeno en el aire, ¿verdad? En el medio ambiente, que va a estar compuesto de oxígeno. Entonces eso es puro, ¿verdad? Porque solo está compuesto de un elemento. Ya cuando nosotros hablamos de una mezcla, es donde vamos a agarrar nosotros, bueno, entre mezclas vamos a agarrar 2 elementos que pueden ser ya moléculas, ¿verdad? Por ejemplo, agua, y las vamos a combinar, por ejemplo, con sal, ¿verdad? Una mezcla, como se dividen en dos, ¿verdad? Las homogéneas y las heterogéneas. Entonces, vamos a agarrar un poco de agua, tenemos aquí una sustancia pura, o una molécula, ¿verdad? Que está compuesta de 2 átomos, de 2 de hidrógeno y uno de oxígeno. Entonces, tenemos el agua, tenemos un compuesto, ¿verdad? Y le vamos a agregar otra molécula, que en este caso es un ion, se lo vamos a agregar.
Entonces aquí que vamos a tener dos. Vamos a tener dos. En un mismo espacio podemos tener dos, tres, cuatro, dependiendo del tipo de reacción que vamos a estar nosotros llevando a cabo. En las mezclas, pues vamos a tener las homogéneas, que van a ser las que son únicamente de compuestas donde nosotros vemos de solo una fase, ¿verdad? Y las que van a ser heterogéneas, que vamos a presentar dos fases. Esto tiene la peculiaridad de que no modifica las estructuras, o sea, cuando tenemos agua y tenemos sal, pues siempre vamos a tener agua y sal, aunque estén combinadas, ¿verdad? Aunque no las veamos, se pueden separar y se pueden ser de nuevo agua y sal por aparte. O sea, no modifican su estructura, siempre va a haber H2O y NaCl. En este caso separadas, ¿verdad? Porque produce una mezcla y ya no vemos lo que es la diferencia. Y lo de las proporciones definidas. Bueno, en eso de las proporciones definidas quiere decir que, por ejemplo, yo tomo un vaso de agua de mar, ¿verdad? Yo tomo un vaso de agua de lluvia y yo tomo un vaso de agua de un río, por ejemplo. Siempre la composición del agua van a ser dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, siempre. No importa de dónde saquemos la muestra, no importa otros factores. Si digo que es agua, es porque está compuesta de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, H2O. Y lo de los iones, pues en este caso tenemos ya posteriormente lo vamos a ir viendo un poquito más a detalle cómo se dan los iones. Y pues quedémonos con el concepto de que ion pues posee una carga, ya sea cation o anión, cargas positivas o cargas negativas. Quedémonos con ese concepto, está en las guías, cuál posee cada cual. El ion posee algún tipo de carga, ya sea positiva o negativa. Posteriormente vamos a ver cómo se ganan esas cargas y por qué hay cargas dentro de los átomos. Así que vamos a dejar ya de lado las preguntas. Lo siento si no puedo contestarlas todas. Realmente son bastantes personas las que hicieron algún tipo de pregunta, pero trate de tomar los conceptos más idóneos. Y también pues en el Google Forms les voy a preguntar si están de acuerdo en cómo se les hace a ustedes mejor que la clase sea en vivo o que la clase sea pregrabada, ya que cada una posee sus ventajas y creo que eso es consideración de ustedes. Así que vamos a comenzar con la exposición de esta semana, la semana número 2. Vamos a hablar principalmente comenzando con la guía número 3, ¿verdad? Que yo me baso en esto para realizar estas presentaciones y las exposiciones. En este caso tenemos las medidas de conversión. ¿Por qué nos van a servir las medidas de conversión en la química? Pues la química realmente tiene mucha matemática, así que es importante que nosotros conozcamos cómo cambiar dentro de las medidas, ¿verdad? Es importante que sepamos hacer cálculos. Posteriormente vamos a ir haciendo cálculos métricos, que ya van a ser de cómo se producen sustancia con sustancia, qué tanto produce. Entonces, necesitamos saber bien de medidas. Eso es un tema importante. Quizás es fácil, la verdad es fácil. Hay que practicar porque el tiempo, pues realmente cuando ustedes estén en la universidad o en algún otro ámbito, les va a servir bastante. Y la práctica, pues, con el tiempo hace que uno pueda resolver estos problemas un poco más rápido. Así que vamos a hablar de las medidas de conversión, que van a ser puramente matemáticos, van a ser matemática básica de multiplicación y división para obtener otro tipo de medida, para cambiar entre medidas. Hay equivalencias dentro de las medidas. Los más importantes en el sistema de medición va a ser la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura y el volumen. Siendo estas, la longitud, las vamos a medir dentro de una dimensión que, por ejemplo, en el plano cartesiano puede ser en el eje X o en el eje Y, únicamente en uno. En una línea, por ejemplo, también, bueno, sí podremos tener entre estos dos planos, pues una línea. Simplemente va a ser eso, ¿verdad? La longitud va a ser una línea de un cuerpo que va a ser considerado en su extensión dentro de esta línea recta. Las medidas de masa que van a ser empleadas para calcular la cantidad de materia dentro de un objeto. Esto no hay que confundirlo con peso. Peso y masa son dos cosas distintas.
Masa en realidad es la cantidad de materia que posee un, un objeto, que esta no va a cambiar, y el peso, pues ya implicamos lo que es la gravedad, pero no nos vamos a meter a eso. Simplemente quédense con el concepto de que masa es una cantidad de materia contenida en un cuerpo. Vamos a ver también lo que es el tiempo, que va a ser la duración y el periodo en el que ocurre pues determinado cambio o sí, alguna acción o un cambio en la materia. En este caso, que es química, un cambio en la materia. La temperatura pues va a ser la que va a medir, es una unidad de medida que va a, como su nombre lo dice, medir el nivel de calor o los cambios que van a ocurrir dentro de este nivel de calor. Y el volumen va a ser un lugar o un espacio que va a ocupar la materia. Eso es importante para el concepto de materia, ¿verdad? Que ocupa un lugar en el espacio, pues tiene un volumen, tiene una masa, una cantidad de materia. Aquí esas son las medidas más importantes, existen más medidas, pero las que principalmente van a ser de nuestro interés, pues van a ser esas, ¿verdad? Longitud, temperatura, volumen y masa. Y también energía. Se me olvidó agregarlo ahí, lo siento. Así que aquí vamos a ver unas medidas de conversión. Estas las tomé del documento. Tenemos la longitud, que esta lo vamos a medir en una línea recta. Va a tener únicamente esa, ¿verdad? Su magnitud. Por ejemplo, aquí como les dije son comparaciones. Un metro es igual a 100 centímetros. Estas medidas generalmente las manejamos bastante bien. Les voy a explicar por qué, cómo se toman este tipo de medida. El metro es igual a un milímetro. Creo que no se logra observar muy bien, pero es un milímetro. 10 centímetros son 10 milímetros. Y tenemos otras unidades de medida que son kilómetros y millas, pulgadas y centímetros. También tenemos pies. Esto, como les digo, es una conversión, es como una comparación de cuáles son iguales, ¿verdad? Un centímetro, 10 milímetros. Un metro, 1000 milímetros. Esto nos va a ayudar al hacer conversiones. En el caso del volumen, pues tenemos los litros que van a ocupar lugar, ¿verdad? Un mililitro que es un centímetro cúbico, un litro que es 1.6 cuarto de galón, un cuarto de galón son 946 mililitros. Y el de masa, que este sí es bastante importante, kilogramos, perdón, que van a ser 1000 gramos, gramos, que van a ser 1000 miligramos, un kilogramo que van a ser 2.2 libras, una libra que va a ser 454 gramos. Estas medidas de conversión es importante que ustedes las tengan preferiblemente impresas. Ya cuando estemos trabajando conversiones, pues ya se van a dar cuenta de por qué es importante. Aquí tenemos uno bastante importante, como es la temperatura. Por ejemplo, en la guía de trabajo ustedes tienen problemas donde les van a dar la temperatura en Fahrenheit, les van a dar la temperatura en Celsius o en Kelvin. Estas son tres unidades para utilizarlas en lo que es temperatura, ¿verdad? Son diferentes medidas, pero que tienen una relación. Por ejemplo, los Fahrenheit, cuando ustedes les dan Fahrenheit, van a sustituir en esta fórmula. Supongamos que les dan 500 Fahrenheit, va a ser igual a va a ser igual a 1.8 para convertirlo a Fahrenheit. Perdón, me estaba equivocando. Por ejemplo, les dan centígrados o Celsius y ustedes quieren pasarlo a Fahrenheit. Entonces van a utilizar la fórmula donde encuentran Fahrenheit como el resultado, ¿verdad? Donde dice Fahrenheit igual a 1.8 por los Celsius que les están dando más 32 y esa va a ser la temperatura en Fahrenheit. Esto, como les digo, es bastante práctica lo que hay que hacer. Ahí van a encontrar en su documento varios ejercicios, pero aquí la base es qué me piden y qué me dan. Por ejemplo, si me están pidiendo Fahrenheit, pero me dan Kelvin, ¿qué hago? Lo que voy a hacer es pasar esos Kelvin a centígrados y después esos centígrados a Fahrenheit, para que no sea tan complicado la conversión. Pueden hacer despeje, por ejemplo, Kelvin menos 273 es igual a centígrados. Como les digo, esto es puramente matemático. Un despeje de fórmula, ¿verdad? Y ya les van a dar lo que son centígrados. Ustedes pueden despejar las fórmulas para obtener la variable que les interese, ¿verdad?
En este caso también tenemos presión, que ya lo vamos a ver cuando lleguemos a leyes de gases. Una atmósfera, que es generalmente a lo que se está en condiciones de temperatura presión normal, que son 760 milímetros de mercurio, 101.35 kilopascales o 760 torr. Estas son medidas. Y en energía, que pues vamos a tener calorías, que vamos a ver un poquito más adelante, kilocalorías y calor específico. Aquí está lo que les quería explicar. Los prefijos. Prefijos y van a significar, por ejemplo, una palabra que nosotros le vamos a agregar a una unidad de medida y que esta nos va a decir por cuánto está elevado. Por ejemplo, tenemos la unidad metro. Si ustedes se dan cuenta, el metro siempre se incluye en kilómetro, en centímetro, en decámetro, en milímetro, en nanómetro, micrómetro. Todo tiene una base que es el metro, ¿verdad? Entonces, estos prefijos que van a estar en potencias de 10 nos van a indicar la cantidad de por ejemplo, podemos decir que es una unidad básica, ¿verdad? El metro es una unidad básica. Entonces, si yo digo kilo, quiere decir un kilo metro, que va a ser un metro por 10 elevado a la 4, ¿ok? Eso va a significar lo que es un kilómetro. Ahí lo tenemos por 10 a la 3, perdón. Ahí tenemos lo que son valores mayores a 1, que van a ser kilo, mega, giga, tera, peta. Y aquí vamos a encontrar la potencia de 10 que nos va a servir para multiplicar, ¿verdad? Por ejemplo, tengo 5 metros y lo quiero pasar a kilómetros. Ya hacemos una conversión, ¿verdad? ¿Cuántos kilómetros tiene un metro? ¿Cuántos metros tiene un kilómetro? En este caso, pues tenemos la potencia multiplicada, ¿verdad? El 10 multiplicado a una potencia, ya sea 3, 6, 9, 12, 15, dependiendo del prefijo que nos den. Y cuando son valores menores a 1, tenemos lo que son deci, que va a ser la unidad básica, en este caso el metro, dividido pues 10 veces, ¿verdad? El centi, que va a ser un metro partido 100 partes. El mili, que va a ser un metro partido 1000 partes. Micrómetro, que va a ser partido 10.000 partes. Nanómetro, que va a ser partido 100.000 partes. Un metro partido 100.000 partes. Esto es lo que nos quiere decir. Por ejemplo, podemos encontrar kilocalorías. Quiere decir que tengo calorías y multiplicadas por 1000 prácticamente. 100 calorías por 1000. O, ¿qué les puedo decir? Sí, hay que utilizar conversiones para saber cuántas calorías o cuántas, por ejemplo, tengo 100 kilocalorías, ¿cuántas calorías son? Entonces ya vamos a utilizar nosotros estas conversiones a través de esto que es kilo, mega, giga, deci, centi, mili, ¿verdad? Todos van a ser por potencias de 10. Es un poquito confuso de entender, pero con la tabla creo que se van a poder guiar bastante bien, ya que tienen las potencias. Creo que la potencia 10 negativa no la tiene. Voy a tratar de adjuntarles de último una tabla donde esté especificado esto, y pues esto nos va a servir para conversiones. Vamos con la densidad. Bueno, la densidad va a ser la relación entre la masa y el volumen. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a presentar la masa de un cuerpo, que como ya dijimos va a ser la cantidad de materia contenida, y el volumen, o sea, el espacio que va a ocupar, que en este caso nos va a dar como resultado la densidad. Por ejemplo, un cuerpo va a presentar una masa, ¿verdad? La podemos medir en kilogramos, en gramos, en miligramos, la podemos medir en decigramos, la podemos medir en nanogramos, lo que sea, ¿verdad? Cualquiera que ocupe un lugar en el espacio y tenga una masa, pues la vamos a poder medir. Y vamos a tener que esto va a ocupar un lugar, ¿verdad? O sea, si tiene masa, pues por ley va a ocupar un lugar. Entonces, la relación entre estos dos nos va a dar la densidad. La densidad va a ser importante porque, por ejemplo, en el agua, cuando un objeto es mayor, o sea, es más denso que el agua, este va a tender a hundirse. Cuando este es menor, va a tender a flotar.
Estos términos de densidad pues se trabajan en laboratorio y son importantes que sepan. Podemos decir que un centímetro cúbico es un gramo de X sustancia o viceversa, ¿verdad? Un gramo de X sustancia es un centímetro cúbico, que nos va a dar la relación de la densidad. Ahora pasamos al siguiente tema, la guía número 4. En este caso vamos a ver lo que es energía y eh, cambios de la materia. Vamos a comenzar con la energía. Bueno, ¿qué va a ser la energía? Vamos a definir energía. Pues la energía es la capacidad que va a tener un objeto, o bueno, la energía en sí va a tener una capacidad para realizar un trabajo o para transferir calor. En el caso del trabajo, pues lo utilizamos mucho en física y transferencia de calor, que eso es también energía. En química se ve mucho la transferencia de calor. Tenemos principales tipos de energía, como es la mecánica, el calor, la energía eléctrica, la química, la luminosa o radiante. Y otra clasificación que puede ser potencial o cinética. En este caso, la energía potencial va a ser una energía que posee un cuerpo en relación a su posición en el espacio. Por ejemplo, si yo tengo una pelota, como esta pelota acá, pues esta pelota tiene una energía potencial, o sea que puede desarrollar una energía. Si yo la suelto, esta energía potencial va a disminuir y se va a transformar en energía cinética. La energía cinética va a estar en virtud a su movimiento. O sea que si un objeto se está moviendo, tiene más energía cinética en, que potencial. Y cuando un objeto está, por ejemplo, en una parte alta, pero está quieto, solo tiene una energía potencial que necesita desarrollarse, que, o sea, está presente la energía, pero no se produce un movimiento, entonces no hay energía cinética, no hay en relación a su movimiento. Esa es la diferencia. Potencial en relación a su posición. Cinética en relación o virtud de su movimiento. Tenemos otra clasificación importante que vamos a utilizar nosotros bastante, que son las calorías. ¿Y qué va a ser una caloría? Va a ser la cantidad de calor necesario para elevar un gramo de agua a 1 grado Celsius. Por ejemplo, tenemos 1 gramo de agua y lo queremos elevar 1 grado Celsius, pues necesitamos una caloría. Esta es la relación en la que existe dentro de los tres. Esta va a ser la energía más común. Por ejemplo, cuando ya vemos energía en lo que son los alimentos, pues la que más vamos a encontrar van a ser los carbohidratos. Va a estar asociado a la transferencia de una sustancia. eh, por ejemplo, cuando dos cuerpos tienen diferente temperatura, estas son leyes de termodinámica, el que tiene más temperatura va a transmitir ese calor al que tiene menos temperatura para lograr un balance. Eso es lo que quiere decir que se transfiere el calor. Y la cantidad de calor que vamos a obtener o perder de un objeto se va a medir en calorías, como se lo está explicando. ¿Cuál es la relación entre calorías y qué es el agua? En este caso, el agua es bastante importante para el ser humano, ya que es el calor específico, que en este caso hablamos de una caloría para llevar 1 gramo de agua a 1 grado Celsius, va a proporcionar al ser humano lo que es como una regulación de calor. Ya se necesita mucha energía para elevar la temperatura del cuerpo, en este caso. Eh, es por eso que es muy importante el agua. Esto se da debido a su estructura, que posee hidrógenos. Y posteriormente vamos a ver qué es exactamente lo que ocurre y por qué el agua tiene un punto o sea, de calor específico tan alto, o sea, una caloría para 1 gramo de agua a 1 grado Celsius es una gran cantidad de calor para elevar el agua. Vamos a utilizar también en el sistema internacional la medida de Joule o Julio, que va a ser una unidad estándar de medida de energía y vamos a tener una relación. Esto nos va a servir para hacer conversiones. Una caloría va a ser igual a 4.184 joules
Por ejemplo, necesitamos 4.184 joules para elevar un gramo de agua a 1 grado Celsius. En este caso tenemos como medidas importantes lo que es el joule y la caloría. Para transformar o para elevar, en este caso lo que vamos a utilizar es el agua. Como unidades de medida presentamos la caloría, que van a ser 4.184 joules, la kilocaloría, que va a ser igual a 1000 calorías, y una caloría que es redundante, como se dice, pero con la C mayúscula. O sea, una kilocaloría es igual a una caloría, pero con C mayúscula. Esto que no se les olvide. Si ustedes ven un ejercicio que dice 100 calorías, pero con una C grande, eso quiere decir que eh, son kilocalorías. Y si está con C pequeña, pues C pequeña a C minúscula, significa que son calorías en su unidad básica, para así decirlo. El kilojoule, pues van a ser 1000 joules, como estábamos diciendo anteriormente, que va a ser, el kilo va a ser por 10 a la 3, va a representar que tiene 1000 de X sustancia o molécula o unidad. La caloría, como se les estaba mencionando, no es igual a la caloría con C minúscula, esto hay que tenerlo en cuenta. Y vamos a ver pues que existe la conversión y la energía en los alimentos. Bueno, el ser humano necesita alrededor de 2000 y 3000 kilocalorías por día. Esto quiere decir que necesitamos esa cantidad de energía en nuestro cuerpo que se va a transformar, ¿verdad? Que se va a utilizar todos los días. Esto depende mucho del metabolismo basal, que va a ser cuánta energía necesita nuestro cuerpo para que respiremos, para que estemos vivos. ¿Sí? Si no hiciéramos nada en un día, pues necesitamos energía, porque nuestro corazón necesita latir, necesitamos respirar, nuestro sistema nervioso necesita estar activo, entonces necesitamos una cantidad de calorías. Y aparte, todo lo que realizamos, por ejemplo, ahorita que estoy hablando, yo estoy consumiendo energía que tengo que reponer. Así que tenemos tres principales fuentes de energía, que están contenidos en las comidas. Los carbohidratos, que nos van a aportar 4 kilocalorías o 4 calorías por cada gramo. En este caso, los carbohidratos pues los consumimos cuando ingerimos cereales, cuando ingerimos pan. Aquí vamos a encontrar carbohidratos y generalmente es lo que más se consume. Los lípidos, que son bastante importantes también. Estos tres son bastante importantes para la vida. Que los lípidos van a funcionar como almacén. Eso quiere decir que un gramo de un lípido posee más, puede contener más energía, o sea, puede contener más calorías que un gramo de un carbohidrato o de una proteína. En este caso tiene 9 kilocalorías por cada gramo. Es por eso que es función de almacén. Y las proteínas, que parte de sus funciones no es la principal, va a ser guardar también o proporcionar energía. En este caso tenemos 4 kilocalorías por cada gramo. Los carbohidratos van a ser la principal fuente de energía para el ser humano. Ahora vamos un poco con los estados de la materia. Conocemos tres estados fundamentales, de los que más vamos a utilizar, que van a ser el sólido, el líquido y el gaseoso. En este caso el sólido va a tener un volumen y una forma definida y van a ser densos, o sea, van a tener una densidad porque nosotros vamos a poder medir su volumen y vamos a poder medir su masa. En este caso, por ejemplo, el señor que está ahí está en estado, podríamos decir que sólido. O sea, ocupa un lugar en el espacio, tiene ya una forma definida y pues es denso y posee materia. En este caso, un lápiz, un cuaderno, la lámpara, la computadora, el celular son materia en estado sólido, ¿verdad? Porque no pierden su forma, no pierden su masa espontáneamente. Ahora pasamos a lo que son los líquidos. No van a tener una forma específica, pero sí van a tener un volumen. En este caso,
la forma se va a adaptar al recipiente que lo contenga. Si yo tengo agua en un pachón y le paso a un vaso, en caso que quepa, en este caso, pues el agua, si el pachón era lineal y el vaso es muy angosto, pues el agua va a adaptarse a donde se contiene y no al revés, no como los sólidos que pues estos ya tienen una forma y independientemente de donde lo ponga, la forma va a seguir siendo igual. En este caso incluimos lo que es el agua, por ejemplo, las gaseosas, la orina, la saliva, el sudor, todo esto pues es líquido. Y por último vamos con el estado gaseoso. El estado gaseoso pues no va a tener ni una forma ni un volumen definido y se van a dispersar rápidamente. En este caso los gases tienden a ocupar la totalidad del volumen del recipiente que lo contenga. Se va a ocupar todo independientemente. Podemos contenerlo en algo muy pequeño, lo va a ocupar todo, en algo muy grande y va a tender a ocuparlo todo. Ya que los átomos pues, van a estar en constante movimiento, no van a estar juntos y pues van a estar chocando y haciendo un desorden para ocupar todo el espacio en el que se contenga. Tenemos principales cambios de la materia. En este caso, estos cambios se pueden producir por la energía. La energía puede hacer que un, que un estado pase a otro. Por ejemplo, del sólido, cuando pasamos al líquido, va a ser una fusión. O sea, se va a fusionar para formar un líquido. Y cuando es viceversa, de un líquido a un sólido, se va a solidificar. Va a haber una solidificación. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, el agua es el más común, nosotros podemos tener hielo, ¿verdad? El hielo está presente como una materia sólida. Cuando nosotros la pasamos al líquido, obviamente necesitamos energía, necesitamos una fuente de calor, pues va a producirse una fusión y va a pasar al líquido. Van a estar ya las moléculas adaptándose al recipiente. Si tenemos esta agua que va a estar en estado líquido y la vamos a pasar a estado gaseoso, pues se va a producir una vaporización. En este caso, las moléculas van a romperse y van a liberarse, van a ocupar todo el espacio que les sea posible. En este caso, esa transformación de líquido a gaseoso va a ser una vaporización. Y cuando nosotros tenemos, por ejemplo, vapor y va a pasar de ese estado gaseoso a estado líquido, pues se va a producir una condensación. En este caso, podemos también tener cambios bruscos de gaseoso a sólido o de sólido a gaseoso, que esto van a ser, se tiene que producir mucha energía para que esto pase. De estado gaseoso a sólido va a ser una sublimación inversa y de sólido a gaseoso va a ser una sublimación, simplemente. Tienen que tener energía, eso es importante para que se produzcan estos cambios. Así que hemos llegado al final de esta presentación.